El capítulo que vamos a comenzar hoy es el de Crónicas de las Malas Citas, un hotel en una calle principal de Ealing. Habíamos dicho en las sesiones pasadas que este texto como que no nos estaba encantando. O sea, como que tenía algo ahí en medio que no estaba tan divertido y que tal vez tenía que ver con la lejanía que existe entre la autora y nuestro contexto latinoamericano. Sin embargo, la sesión pasada sí se quedó muy ruda. O sea, sí estábamos ya hablando de conductas de riesgo, ya estábamos hablando de adicciones, ya estábamos hablando de por qué necesitamos cierto tipo de estímulos, ¿no? El cómo cierto tipo de adicciones y estímulos son también una forma de evadir la realidad y que a veces se ve muy padre como la chica que se echa 12 libros al mes, ¿no? Y otras que no son tan fancy, que no son tan bonitas como, no sé, adicciones a sustancias, ¿no? Entonces se quedó durito y con esto yo deseo y espero desde el fondo de mi corazón que el libro empiece a ponerse más intenso y más intenso. Pero porque a mí me gusta la peleación, ¿no? Entonces voy a comenzar a leer y como siempre me pueden hacer comentarios, preguntas, lo que sea que necesiten, dejarlo en la cajita, todo se va a ver de todos modos en el video y los vamos a ir contestando poquito a poquito y vamos a ir peleando. Crónica de las Malas Citas, un hotel en una calle principal de Ealing. Es mi primera Navidad en casa desde que voy a la universidad y tengo un trabajo de tiempo completo como vendedora en Alki Bennett en Bond Street. Debbie, la estudiante de moda glamurosa, que siempre se lleva más comisiones que los demás, me pinta los labios de rojo a lo Vivian Leigh en el vestuario porque tengo una cita. Él se llama Grayson y lo conocí en la uni de York cuando fui a ver a una amiga del colegio hace un mes. Yo estaba haciendo la cola en el bar del sindicato para pedir 2 vodkas con Coca-Cola Light y alguien me agarró la mano. Grayson, larguirucho, pálido, interesante, con los ojos de Elvis enmarcados por una gran cantidad de delineador, me puso la palma de la mano mirando hacia arriba. 3 hijos. Morirás a los 90. Me miró. Ya habías estado aquí antes. Susurró tratalmente. Es la primera persona de mi edad que conozco que decide no tener Facebook. Me parece que es Sartre. Nos encontramos debajo de un árbol de Navidad gigante y me lleva a un bar de martinis porque se acuerda de que le dije que era mi bebida favorita. En este momento sigo en mi etapa de entrenarme para que me guste el martini, de modo que me preocupa que me vea hacer una mueca al dar el primer trago, pero consigo hacerlo. Luego nos vamos al pub más antiguo de Londres, donde me tomo una cerveza de fresa. Él me enseña unas llaves. Su jefe le dio una habitación de hotel para pasar la noche. No me explica por qué. Después de trayectos en camión, el tiempo que le lleva a explicarme por qué, para él, Londres ha sido un padre, más aún que sus propios padres. Llegamos a una casa a las afueras, convertida en un hotel destartalado, en una de las calles principales de Ealing. No quiero acostarme con él, porque quiero conocerlo mejor. Así que nos pasamos la noche tumbados en la cama, mirando las grietas del techo blanco roto y hablando de los 18 años que hemos vivido hasta ese momento. Su padre es un hombre muy mayor, muy elegante y muy rico, que fue el último de los colonos y descubrió una especie de pez común en sus viajes. Escribió un libro sobre ello y ha vivido de ese dinero desde entonces. Yo estoy llena de curiosidad. Nos dormimos a las 5. Temprano por la mañana, Grayson tiene que irse a trabajar. Me da un beso, me dice adiós y deja un pastelito de chabacano en la mesa de noche. Es la última vez que nos vemos. Me pasaré los 5 años siguientes preguntándome sin cesar si Grayson era un actor que buscaba un público crédulo y evadirse de sí mismo una noche, si había sido todo mentira, la lectura de la mano, el hotel, el pez, el delineador de ojos. 10 años después me enamoraré de un chico que está haciendo el doctorado en biología y que se convertirá en el gran amor de mi vida. Un domingo por la noche estaré tumbada en su cama con su suéter puesto y él sacará un libro para leer antes de dormir sobre un hombre que descubrió un pez. Yo se lo quitaré de las manos, miraré el interior de la portada y veré la fotografía de un hombre con la misma cara y el mismo apellido que Grayson. Mi novio me pregunta por qué me río. Porque fue todo real, le diré. Y fue muy loco. Hay una cosita que me llama aquí mucho la atención, que es una noción que de hecho he visto en varios libros de maneras repetidas, que es las personas, diría la Taylor Swift, ¿no? La gente nomás ve 2 tipos de mujer, la de una noche y la de con que te casas. Un poco está pasando esto mismo aquí y me llama mucho la atención cómo pareciera que tener sexo con alguien
incapacita la posibilidad de conocerlo a profundidad. Es decir, cuando nuestro primer contacto es el sexo, pareciera que nos inhibe a conocer al otro. Es como si de inmediato solamente tomara posesión del lugar como pareja sexual y como por lo tanto no tan importante, no tan relevante. Y al mismo tiempo como si la resistencia a acostarse con alguien fuera lo que le diera la validez para poder ser un vínculo afectivo. Y me causa un poco de trabajo, porque significa que además de estar separando nuestras relaciones en función de si tenemos sexo o no con ellos, es decir, la mayoría de las personas piensan a los amigos como alguien con quien no te acuestas y a las parejas como unos amigos con los que sí te acuestas. También creo que hay ahí muy por debajo de la mesa un estándar de valor a partir de lo sexual. Pareciera que abrirnos al deseo implicaría quitarnos el valor ante los demás. Y está bien interesante. ¿A ustedes qué les deja ver, pues? ¿No? O sea, ¿por qué el componente sexo en las relaciones o como primer acercamiento nos inhibe la posibilidad de conocer al otro? ¿Por qué nos inhibe la capacidad de verlo como un humano o como una persona? Es casi como si dijéramos que el sexo y las emociones están peleadas. Es muy interesante. Y me causa mucho nervio, porque implica también un profundo desconocimiento, no solamente de nuestras relaciones, no solamente de nuestros vínculos, sino un profundo desconocimiento de lo que deseamos, de lo que queremos, y a su vez una incapacidad para disfrutar el sexo. Está bien raro. Está bien raro. Es como si hubiera una piedrita ahí en medio que nadie pudiera ver. Dice Isaac, ¿por cómo fuimos educados? Sí, seguramente. Es decir, todas estas cosas son cosas aprendidas. Pero el tema es a quién le sirve. O sea, ¿a quién le sirve que aprendamos eso en particular? ¿A quién le sirve que nuestras relaciones funcionen de esa forma? ¿Por qué pareciera que las personas con las que puedes tener sexo solo sirven para eso? Y de una u otra forma nos creamos las narrativas de que son como desechables, de descarte, que no pueden ser personas importantes porque siguen sus deseos de una u otra forma. Ann dice por acá, a mí me suena estas ideas de ser una cualquiera y tener que ser toda una dama, por supuesto. Porque fíjense que esto tiene una explicación sencilla desde la vista de la monogamia, que es: la monogamia está creada para hacer las partículas más pequeñas del estado, que son las familias. Luego entonces, una familia tiene como componente principal la capacidad reproductiva. Alguien que tiene la posibilidad de disfrutar su deseo sin su capacidad reproductiva pierde el valor ante el Estado y ante la institución familiar, porque no va a tener hijos o no pretende tener hijos, porque es un contacto por placer. Y entonces, al no responder a esta institución amatoria, se le quita el valor. Por eso se les trata como desechables, porque como no dan la promesa del para siempre, la familia, el amor más bonito y la creación, ¿no? Y la reproducción, entonces es algo descartable. No cumple con su función. Y entonces por eso también se buscan mujeres que nunca hayan tenido relaciones sexuales o vírgenes, ¿no? La pongo en las comillas más grandes del mundo porque no son términos que a mí me gusta usar. Pero en la economía del lenguaje, pues aquí estamos. Porque al ser vírgenes o al tener los menos comportamientos sexuales con otras parejas, te garantiza que tiene muchas más posibilidades de, en temas reproductivos, cumplir con la institución familiar. O sea, es una cosa muy loca, pues. No digo que sea la única explicación, digo que es bien interesante ver esta explicación en medio de todos los fenómenos que estamos viviendo. Ahora, históricamente, desde un orden de género, las mujeres hemos sido creadas y criadas para tener hijos. No por nada existe esta feminización de las labores, donde a las mujeres se nos dan todas estas labores domésticas y de cuidados y que no son con retribución económica. Lo que estoy intentando decir es,
Para nosotras se nos cría en la idea de virginidad, de entrega, de completud y sin pensar en el placer, porque nuestra función básica dentro del sistema y la institución amatoria es la reproducción. Para poder tener familias. Pues ya sé que parece que dije 3 veces lo mismo, pero no, o sea, ya cuando veamos la grabación despacito vamos a ver cómo no es lo mismo. Entonces, bueno, eso, me gusta que no lo perdamos de vista, porque particularmente este estigma de la posibilidad de ser promiscuo responde a las mujeres. Casi siempre es a las mujeres a las que se les señala de putas, cuando no cumplen con este régimen de reproducción. Por eso a los varones, mientras más hijos tengan, o mientras más mujeres tengan, o más contactos sexuales tengan, se les ve como un gran macho, porque cumple la función de la reproducción. Por eso se castiga más a las morras cuando usan o cuando no usan métodos anticonceptivos y se les señala menos a los vatos cuando usan o no métodos anticonceptivos. Porque radica en la función y en la capacidad de reproducción. Al final, ellos sí cumplen siempre esa función en sus contactos sexuales. Entonces, esto se pone interesante. Ver todas estas estructuras por debajo se pone bien interesante. Crónicas de las malas fiestas. Cobham, Año Nuevo. Tiene que haber algo que hacer, le digo a Farley cuando vamos por el 13º capítulo de Friends, tiradas en el sofá en casa de mi madre a las 5 de la tarde en la víspera de Año Nuevo. Tenemos 19 años, tenemos que ser capaces de encontrar una fiesta en algún lugar. Le mando mensaje aparentemente personal a todos mis contactos. Nuestro amigo Dan nos propone ir a un rave en un almacén en Hackney, pero a Farley le dan miedo las aglomeraciones de personas drogadas y nunca ha ido más allá de Liverpool Street. Justo cuando estamos a punto de perder la esperanza, alguien responde. Félix, un amigo del internado que iba un año después de mí y que siempre me ha gustado muchísimo, me habla de un rave enorme en Cobham y me dice que no me lo puedo perder. Me pide que lleve amigas. Farley accede a ir porque es nuestra única opción y sabe lo mucho que me gusta Félix. Se sacrifica por el equipo, es mi mujer de confianza y va a la fiesta por el bien de mi vagina. En un sistema recíproco, justo y eficaz que usamos desde hace mucho tiempo, ya que las dos hemos estado siempre solteras, yo sacrifico mi noche para ayudarla a ligarse un chico, me apunto a ese acto de caridad y puedo usar el vale cuando quiera para que ella haga lo mismo por mí. La democracia del coger. Es el hoy por ti, mañana por mí. Llegamos al chalet de Surrey, en una zona en donde están las casas de los futbolistas y nos encontramos algo que no es para nada un rave, sino una especie de fiesta sedentaria en la que están haciendo pizza al horno y cuyos asistentes son 10 parejas muy acarameladas y un tipo fornido que trae la camiseta de rugby y juega con el labrador de la familia. ¿Hola? Digo vacilante. ¿Está Félix? Fue a la tienda por vodka, me contesta monótono el jugador de rugby sin levantar la vista del perro. ¿Tú no ibas un año arriba de nosotros en la escuela? Pregunta una chica con cara de caballo y pelo rizado. Sí, le digo mientras tomo cautelosamente un trozo de pizza con pepperoni. ¿Tus amigas no podían venir hoy? Aparece Félix con una bolsa tintineante. ¡Hey! Grita, alargando los brazos para abrazarme. Hola, lo abrazo yo también. Este es Farley. ¿Aquí todo el mundo está emparejado? Le digo entre dientes. Sí, dice Félix. Esperábamos tener algo más de diversión entre los asistentes, pero mucha de la gente que dijo que vendría no ha venido. Entiendo. Pero lo vamos a pasar bien, dice, rodeándonos con los brazos. Los 3 mosqueteros. Las horas siguientes pasan sin que nos demos cuenta por el buen ambiente y la bebida. Es suficiente para hacerme pensar que, quizá luego del largo trayecto hasta Cobham, valió la pena. Félix y Farley y yo nos vamos a la sala y jugamos juegos de beber y hablamos y nos reímos. En un momento dado, él me rodea con los brazos y Farley y yo intercambiamos media sonrisa y un contacto visual de lo más fugaz. Es suficiente para que ella se vaya a contestar una llamada falsa en el piso de arriba y nos deje solos. No puedo quererla más. ¿Nos vamos a un lugar más tranquilo?, pregunta. Ok, digo sonriendo. Me toma de la mano y me saca al jardín. Esto es un poco raro, me dice cuando me siento en una silla de plástico mientras él cambia en peso de un pie a otro. ¿Por? Vamos, dilo. Me gusta mucho tu amiga Farley.
me dice. ¿Estás soltera? En un nanosegundo sopeso lo buena persona que soy. No, le contesto tras decidir que no tengo mucho tiempo en la vida para ser mejor persona. No está soltera. Maldición, dice. ¿Está con alguien? Sí, tiene una relación muy seria, le digo asintiendo con gravedad, con un chico que se llama Dave. Pero hablaba como si no tuviera novio. Bueno, es que oficialmente ya no están juntos, improviso, pero en realidad siguen estándolo. Van muy en serio. Ahora está hablando con él por teléfono, de hecho. Ya sabes lo que pasa en Año Nuevo. Piensa en todas las cosas de las que te arrepientes y en las cosas que no has dicho y todo eso. En fin, lo que está claro es que no está lista para una relación nueva y para irse con nadie. Farley vuelve alegremente con una botella de vino en la mano. Félix, desilusionado, se excusa diciendo que va al baño. ¿Ya ligaron?, dice toda emocionada. ¿Los interrumpí? No, le gustas tú y me preguntó si estás soltera y le dije que no porque soy muy mala persona y no quiero que te vayas con él. Por eso le dije que tienes una relación complicada con un chico que se llama Dave y que todo es muy reciente y que no estás lista para pasar página e irte con alguien. ¿Ok? ¿Te parece bien? Claro que sí. De todas formas no es mi tipo. Oímos los pasos de Félix. Le dije que estabas hablando con Dave, le digo en un murmullo. Sí, dice ella levantando la voz mientras Félix se sienta. Bueno, pues sí, era Dave, lo dice robótica, con una sutileza y los matices de actor malo de telenovela. Otra vez. ¿Qué te dijo? Pues lo de siempre, que quiere que volvamos, que cree que puede funcionar, y yo en plan, Dave, ya pasamos por esto, pero sentí algo, aunque no estemos juntos. Eso me deja claro que no estoy lista en absoluto para pasar de página, repite como un loro. Félix se muerde el labio inferior agresivamente y se bebe de un trago todo el vino que le queda. Es casi medianoche, dice, y se levanta de la mesa para volver a casa. Contamos en voz alta los segundos que faltaban para el año nuevo, y yo de pie en la sala de una casa de las afueras rosas, beige, de la familia de un chico al que no conozco, juro que jamás volveré a planear una noche pensando en una posible conquista. Miramos la BBC en la tele de pantalla plana, donde salen personas borrachas con bufanda, con mejillas rojas, que están de fiesta en South Bank, el barrio de la orilla sur del Támesis, y yo deseo estar allí. El Big Ben da las 12. Suena Auld Lang Syne. Entonces, por un motivo que nunca podré comprender, todo el mundo se pone a bailar agarrado como si fuera la última canción del antro. Todo el mundo, menos Félix, que está del otro lado de la sala jugando malhumorado en un juego en celular. Giro la manija de latón de la cantina caoba de época para tomar una botella de whisky. Miro a Farley, que tiene el labrador negro de la familia sujeto a las patas delanteras para mantenerlo de pie sobre las traseras. Ellos también bailan agarrados del ritmo funerario de la canción de la tele. Perdimos el último tren que volvía a Londres, de modo que salgo y llamo a algunas empresas locales de taxis para preguntar cuánto cuesta que nos lleven a casa, pero todas son demasiado caras. Estamos atrapadas en Surrey durante al menos 8 horas en una casa llena de parejas y un chico que me gusta al que yo no le gusto, y todos iban un año después de mí en el colegio. Vuelvo a entrar al séptimo círculo de las afueras y veo a Farley, el jugador de rugby, que antes andaba por allí besuqueándose junto al refrigerador antes de meterse en el cuarto de servicio. Salgo al jardín a fumarme sola todos los cigarros que me quedan uno detrás del otro. ¿Y Farley?, me pregunta Félix, que tuvo la misma idea que yo. A mí ya me da igual todo el cuento de antes. Está en el cuarto de servicio con el tipo ese del rugby. Le digo impaciente, antes de beber el último trago de la botella de whisky. ¿Qué? ¿Y qué pasa con Dave? No sé, le digo mientras enciendo el cigarro y exhalo humo al aire frío y sereno de la noche. Lo suyo con Dave es complicado, Félix. Cuanto antes te des cuenta, mejor. A veces están bien, a veces están mal, a veces están juntos y a veces no. Pero hace una hora dijo que sí estaban juntos, contesta indignado. Bueno, supongo que él la volvió a llamar y habrán vuelto a discutir y ella volvió a darse cuenta de que en realidad se acabó. Genial, dice, sentándose a mi lado en las sillas de jardín, tomándose un cigarro. Es el peor año nuevo de la historia. ¿Sí? Miramos en silencio los fuegos artificiales de Surrey. Sí lo es. 10 de noviembre.
Querido todo el mundo que conozco y unas pocas personas que no conozco. Disculpen este correo masivo del que no me arrepiento en absoluto. Siento esta autopromoción tan vergonzosa de la que no me avergüenzo en absoluto. Les escribo porque hay un proyecto narcisista al que le he dedicado 2 semanas enteras y siento que merece su tiempo, dinero y atención. Presentaré una velada de música, poesía y cine en un evento llamado el Salón Literario de Lana, que tendrá lugar en un estacionamiento abandonado en Leyton. La idea es que en la noche evoque las estimulantes tradiciones informales de la Oxford Union con la atmósfera de un programa televisivo de variedades. Para empezar, habrá algo de spoken word escrita por India Tower Backs, que tratará temas como el reciente corte de pelo que le cambió la vida, la difícil decisión de elegir la configuración por defecto de su navegador web y la búsqueda de sí misma que ha llevado a cabo mediante una mezcla de ceremonias de ayahuasca y clases de zumba. Enunciará todo su trabajo con un ligero acento jamaicano, a pesar de haber sido alumna del Cheltenham Ladies College. Como la mayoría sabe por el torrente continuo de spam en Facebook, Oli fundó su propio partido político, Jóvenes Liberales de la Inopia, así que leerá su manifiesto y después tendrá una charla con el periodista Foxy James sobre los 3 intereses principales del partido: la compra de la primera residencia, las cuotas universitarias y la reapertura del Antro Fabric. Pueden apuntarse al partido en el mismo evento. A continuación, el acto principal, la proyección de mi corto. A nadie le importa que Ulrika Jonsson sea inmigrante. Explora los temas de la identidad cultural, ciudadanía y soberanía, y está ambientado en un futuro distópico. Cuando termine el corto de 3 minutos, Foxy me entrevistará en el escenario durante 2 horas. Hablaremos de la película y del equipo de rodaje, básicamente mi familia, como si se tratara de una obra universalmente reconocida, y hablaremos con una camaradería llena de bromas privadas, ojos en blanco y vocabulario del mundo del espectáculo, sobre las anécdotas del rodaje como si yo fuera Martin Scorsese, grabando los comentarios del director de Buenos Muchachos. Habrá cerveza artesanal fabricada por mi roomie en la terraza de la moderna casa que tenemos en Penge. La cerveza de The Hackney es un poco como el Marmite, pero con gas, huele como a una infección de las vías urinarias y puede ser por suya por solo 13 libras la botella. A disfrutar. También habrá un cubo circulando en el que podrán donar caritativamente tanto o tan poco como quieran para una causa que vale la pena. Yo. La secuela de Ulrika está en preproducción en estos momentos y quiero terminar lo antes posible, pero tampoco me pondré a trabajar en algo aburrido como el resto de la gente, como Kerouac. Yo por las mañanas no rindo. Muchísimas gracias por su apoyo. Querré muchísimo a todo el mundo que aparezca, literalmente, excepto la gente que no conozco tanto. A esos los voy a saludar de forma escueta y luego les diré a mis amigas: Dios, ¿por qué veo? No lo veo literalmente desde la primaria. Creo que está obsesionado conmigo. Que el arte los acompañe. Besos. Lana. Estar un poco gorda, estar un poco delgada. ¿Me sigues queriendo?, pregunté. No, respondió él. No, creo que ya no te quiero. ¿Te gusto por lo menos?, pregunté. Hubo un silencio. Creo que no. Colgué. Desde entonces le he aconsejado a la gente que mejor mientan sobre esto si van a romper con alguien. Lo de dejar de estar enamorado es bastante malo. Lo de dejar de gustarle a alguien es horrible. Yo tenía solo 21 años. Hacía un mes que había terminado la universidad y mi primer novio serio me acababa de dejar, por teléfono. Harry y yo habíamos estado juntos un poco más de un año, a pesar de no hacer ni una sola buena pareja ni por asomo. Él era conservador, estaba obsesionado con los deportes, hacía 100 lagartijas antes de irse a dormir cada noche. Era el secretario del Club Social de Lacrosse de la Universidad de Exeter y tenía una camiseta que decía Flash Gordo y le gustaba de verdad, no en plan irónico. No le gustaba nada las muestras de emoción excesivas, las mujeres altas que usaban tacones, ni la gente que grita demasiado. Básicamente todo lo que conformaba mi personalidad en ese momento. Él pensaba que yo era un desastre y yo que él era muy cerrado. Nos pasamos todo lo que duró la relación discutiendo en gran parte porque no nos separábamos ni un momento. Prácticamente vivía en el departamento en el que yo compartía con Lacey, AJ y Farley durante el último año y se mudó a casa de mis padres para pasar el verano mientras hacía prácticas.
Uno de los peores momentos fue al final de ese largo y agitado agosto cuando tomamos un tren para ir a Oxford, a la fiesta del 21º cumpleaños de Lacey. Yo me levanté de la mesa después del primer plato y me encontré con una alberca que me llamaba. Me quité toda la ropa y me metí. Cuando algunas amigas vinieron a buscarme, animé a todo el mundo a hacer lo mismo. La noche degeneró en una fiesta masiva en la alberca y yo me convertí en una especie de maestra de ceremonias desnuda. Harry se puso furioso. A la mañana siguiente, Farley y AJ se escondieron detrás de un árbol con una sonrisa incontrolable, mientras lo observaban gritarme: «No volverás a avergonzarme así nunca más». La enorme vergüenza que yo tenía era aún más visible porque la alberca estaba hiperclorada y mi pelo decolorado se había vuelto verde botella muy chillón. No teníamos absolutamente nada en común, pero él quiso ser mi primer novio serio y cuando yo tenía 19 años, esa era razón suficiente para salir con alguien. Yo vivía en un departamento del este de Londres cuando me llamó. Me quedaba en casa de una amiga de forma indefinida mientras empezaba el máster para evitar un largo viaje a Stanmore. Farley apareció 1 hora después, a la 1 de la madrugada. Venía en coche desde casa de su madre y me dijo que me iba a llevar a la mía. Yo estaba desconsolada, de camino a casa, intentando contarle la conversación, pero sin apenas poder recordar los detalles. Sonó mi teléfono. Era él. Le dije a Farley que no podía hablarle. Ella sacó el coche de la carretera, contestó el celular y se lo puso en la oreja. «Harry, ¿por qué lo hiciste?» Yo no podía oír lo que él decía al otro lado de la línea. «De acuerdo, pero ¿por qué se lo dijiste por teléfono? ¿Por qué no fuiste a verla y se lo dijiste en persona?» Hubo más palabras indescifrables por parte de él. Farley lo escuchó. «Sí, pues puedes irte a la maldita mierda», le gritó. Colgó el teléfono y lo aventó al asiento de atrás. «¿Qué te dijo?» «La verdad es que nada». Farley durmió en mi cama esa noche, y la siguiente, y acabó por quedarse 15 días y yo no volví al departamento de mi amiga. Era la primera vez que me rompían el corazón y no me esperaba la arrolladora sensación que fue una confusión tan grande, como si no hubiera motivos para confiar en nadie nunca más. No llegaba a hacerme a la idea de lo que había pasado ni del por qué. Solo sabía que no había sido bastante buena. Tampoco podía comer. Había oído hablar de ese efecto secundario de las rupturas, pero yo no me habría imaginado que me afectaría a mí. Yo era entonces, y había sido siempre, una chica hambrienta. Quizá la que más. Nunca había empezado una dieta que hubiera durado más de 2 días. A toda mi familia le encantaba comer, al igual que a Farley y a mí. Mi madre, una cocinera nata que se crió con sus abuelos italianos, empezó a enseñarme a cocinar cuando yo tenía 5 años. Me ponía de pie sobre la silla a su lado para que pudiera ayudarla a amasar o a batir huevos en la barra de cocina. Cociné para mí misma cuando era adolescente y para los demás ya en la universidad. La primera entrada que hice en un diario, cuando tenía 6 años, fue un registro entusiasta de lo que había comido ese día. Me acuerdo de las diferentes fases de mi vida por lo que había para comer: las papas crujientes al horno de las vacaciones en la playa de Devon, los pasteles de mermelada de colores vivos de mi 10º cumpleaños, el pollo asado de los domingos por la noche cuya salsa hacía más llevadero los días del colegio que venían. No importaba lo terrible que se volviera la vida, yo siempre estaba segura de que iba a poder repetir un plato. Nunca sentí que tuviera sobrepeso, pero a menudo describían imprecisamente mi cuerpo como el de una chica grande. Vengo de un linaje de gigantes. Mi hermano tiene que comprarse ropa en tiendas que llamaban Magnus y High and Mighty. Era un adolescente de 2 metros. A los 14 años yo medía 1,80, pero no era de esas adolescentes altas y desgarbadas tan monas que son medio humanas, medio potrillas. Yo era ancha y tenía los pechos y caderas grandes. Era lo contrario a las chicas cuyas fotos aparecían en las páginas de revista Bliss y que describían en la serie de libros del Club de las Niñeras. Además de no estar hecha mentalmente para ser adolescente, mi físico tampoco era el ideal para hacerlo. Me está nerviando porque yo ahorita traigo un pedo con mi cuerpo y estar leyendo eso casi hace que chille. Vamos a ver. Ser una adolescente tan alta me resultó muy fácil. No sabía nunca lo que se suponía que tenía que pesar, porque todas las chicas eran la mitad de altas que yo, y siempre decía que estaban gordas cuando pesaban lo que yo cuando era una niña, lo cual me generaba siempre mucha vergüenza.
Eso ligado a comer por aburrimiento y a la grasa infantil me hacía tener que comprarme ropa de la talla 11. Verga. Yo soy talla 15. No, espérate. Sabía que era más grande que mis amigas y a veces me llamaban gorda, pero yo siempre tenía la esperanza de que mi figura empezara a tener más sentido cuando no fuera una niña. El único momento verdaderamente vergonzoso fue cuando tenía 15 años y en una parrillada, Tilly, una de mis amigas y una amiga de mis padres, borrachísima y con un sobrepeso espectacular, me agarró de la grasa de las caderas como si estuviera girando el timón de un barco y gritó: «Las chicas gordas tenemos que estar unidas». Me dijo sin tapujos que a los hombres les gusta que las chicas tengan carne, y a continuación recibí un guiño conspiratorio de su marido, quien por cierto también era más gordo que un Opel Zafira. Empecé a perder algo de peso cuando me fui al internado y cuando llegué a la universidad estaba en una cómoda talla 9. Pero no me importaba demasiado ponerme delgada. Seguía besando a los chicos que quería besar. Podía comprar en Topshop. Me encantaba cocinar comida. Y la comida, entendía que era el precio que tenía que pagar. Dice Jueves, hasta las amigas en esas etapas, lejos de ayudar, cómo perjudican. Pero tienen que ver un montón con nuestros contextos, pues, ¿no? O sea, también creo que a los, no sé, en mi caso a los 13, 14 años, la única noción que teníamos de gordura eran los comentarios de nuestras madres y los comentarios de nuestros entornos hacia nuestro cuerpo. Yo me acuerdo en ese entonces que a uno de mis tíos le gustaba mucho jugar con la cámara y grabar, ¿no? Y me acuerdo perfecto cómo yo a esa edad tenía el cuerpo de una niña de esa edad. Y todo el tiempo me decían que era muy gorda, porque tenía que ser más flaca porque no cabían los vestidos que se supone que eran de mi talla. Y entonces era muy conflictivo para mí. Me acuerdo también sentarme y que se me hicieran los rollitos y que todo el mundo me dijera, no es normal que tengas 3 o 4 lonjas, ¿sabes? Y entonces, o sea, todo eso lo fuimos proyectando a otros espacios. Pienso en la primera vez en la que descubrí que estaba gorda por mí misma respecto al cuerpo de otra persona, y fue con una amiga en la secundaria, en el taller de corte y confección, donde su molde era la mitad del mío. Y entonces creo que se van alimentando de todas estas otras cosas, pues, ¿no? También no puedo evitar pensar en cuántas veces aprendimos que los cuerpos normativos eran los deseados y por lo tanto a los que aspiramos. Hay algo que me ha costado mucho trabajo poder decir en voz alta, pero que además es algo que le he tenido, o más bien que le he tenido mucha confianza de platicar a la Thalía, que es, yo estoy teniendo un pedo con mi cuerpo en este momento, pues, ¿no? Se acercan los 15 años de mi hermana y me doy cuenta como al ver en mi Instagram referencias de fotografías de vestidos, todos son vestidos así, güey, ¿no? O sea, de este tamaño el vestido. Y entonces empiezo con esta obsesión del tengo que ser más flaca, tengo que ser más flaca, tengo que ser más flaca. Y me di cuenta que estaba teniendo un conflicto, no cuando me di cuenta de mis pensamientos, porque no me di cuenta de ellos inmediatamente, sino cuando me di cuenta que empecé a hacer ayunos otra vez. Y que fue una cosa muy intuitiva. O sea, no es que yo dijera, a partir de hoy hay ayunos. No. Simplemente empezó a pasar. Y empecé a comer más de la mierda. Y empecé a no comer y a no tomar agua. Y fue hasta que empecé a sentirme mal que dije, oye, creo que está pasando algo. Y ahí es cuando empezamos a verlo. Entonces, también creo que esto es muy contextual, pero también es muy una especie de músculo emocional y de músculo de necesidad de validación. Entonces sí, seguramente éramos súper gordófabas y misóginas en ese entonces, porque seguramente nuestros entornos eran así. A mí me saca mucho de pedo cuando amigas mías que son más flacas que yo se ven y dicen, ay, estoy súper marrana, y es como, uy, eres talla 5. ¿De qué estás hablando? Y entonces esto, ¿no? O sea, ahorita que dice ella, ay, que era una sólida talla 11, y yo, verga, yo soy talla 15. Hay 3 tallas ahí en medio. ¿Qué pasó? ¿No? Pero son todos estos lugares desde los que nos dijeron que nuestros cuerpos eran válidos, que podían y tenían permiso de existir. En las sillas simplemente, ¿no? El hecho de que las sillas del parque no estén hechas para personas más grandes. Las bicis. Hace unos días me eché un pleito en Twitter porque alguien me dijo que
¿Por qué lloraba de no caber en mi sillón, en la silla de mi bici, si era un sillón, básicamente? Y es como, güey, mi culo no cabe. No me voy a sentir mal. O sea, sí me voy a sentir mal por el cuerpo que tengo, pero no debería. Y no debería por comentarios pendejos. Y entonces pienso en cómo todo nos lo fueron dando en función del merecimiento a partir del cuerpo normativo. No éramos dignos de ser queridos, no éramos dignos de ser deseados, no éramos dignos de ser amados, no éramos dignos de traer ropa. Estos comentarios mierda que encuentras en Twitter de que las gordas no se pongan leggings, ¿sabes? O sea, son parte de estas otras construcciones constantes. Dice Jueves, así me pasó en la moto. Llevé a un amigo, pero al preguntarme si manejaba bien, me agarré mis gorditos. LOL. Y pues eso, o sea, al final la gordofobia... Un poquito algo que me gusta de la anarquía en general es que no solamente habla del sistema afuera, no solo habla del Estado, no solo habla de los poderes fácticos del Estado, también habla de cómo todos estos poderes, ¿no? El racismo, el clasismo, la gordofobia, el esteticismo, el capacitismo y todas estas cosas son entidades e instituciones que también existen dentro de nosotros. Es decir, todas aquellas cosas que les decimos a las otras, el estás muy gorda, estás demasiado flaca, estás demasiado gorda, estás demasiado alta, estás demasiado lo que sea, son discursos que también tenemos hacia nosotras mismas. Entonces, claro que estos tipos de cosas se nos van a salir y claro que vamos a seguir reproduciendo un montón de veces esto, porque al final es desde donde aprendimos a validarnos en el mundo y no siempre es fácil y no siempre es divertido. Y está bien, o sea, reconocerlo está padre, ¿no? No es tan divertido atravesarlo, pero reconocerlo está chido. Y no digo chido de que, ay, qué bonito sea, sino existe el reconocimiento y eso es suficiente por ahora. Y no obstante, en esta ruptura, allí estaba yo, incapaz por fin de comer nada. De la cabeza a los pies me invadía una sensación de angustia y mi apetito, mi mejor activo, se había esfumado. Tenía los intestinos inquietos y un nudo constante en la garganta. Mi madre me daba platos de sopa por la noche y me decía que era fácil de tragar, pero yo solo conseguía tomar un par de cucharadas y tiraba el resto por el fregadero cuando ella se iba. Después de 15 días me pesé. Había perdido más de 6 kilos. Me puse delante del espejo desnuda y vi, por primera vez en la vida, el principio de lo que me habían hecho creer que eran los verdaderos requisitos de la feminidad. Una cintura pequeña, huesos de las caderas, clavícula y omóplatos marcados. En aquel nuevo panorama que no entendía, donde el chico con el que había compartido casa y vida durante un año de repente me rechazaba, sentí finalmente una chispa. Algo, por fin, tenía sentido. Había dejado de comer y por lo tanto mi cuerpo había empezado a cambiar. Funcionaba. Ahí en ese caos encontré una fórmula simple de la cual yo era la dueña. Había algo que podía controlar y que me ayudaría a cambiar las cosas, a ser otra persona. La respuesta estaba en el espejo. No comas más. Supongo que es un buen momento para un trigger warning de anorexia. Convertí mi nuevo objetivo en un proyecto. Me pesaba cada día, contaba los pasos que daba, contaba las calorías, apuntaba mis medidas cada semana. Vivía de Coca-Cola Light y zanahorias. Si tenía ganas de comer algo, me iba a la cama o me daba un baño caliente. Perdí más peso. Iba cayendo día a día, kilo a kilo. No parecía estancarse nunca. Eso me llenó de energía al principio que sustituyó a la comida. Me sentía como un tren de alta velocidad, que funcionaba sin combustible, como por arte de magia. Pasó otro mes y perdí otros 6 kilos. No me bajó la regla, lo que me dio miedo y a la vez me motivó. Por lo menos significaba que algo estaba cambiando por dentro y por fuera. Por lo menos estaba más cerca de convertirme en otra persona. Durante ese tiempo, si no estaba en clase, estaba tirada en casa. Aún me sentía frágil por la ruptura y no quería estar con gente. La primera persona que se dio cuenta de que algo no iba bien fue Alex, la hermana de Harry, de quien me había hecho muy amiga durante nuestra relación y quien afortunadamente me apoyó durante la ruptura. Acababa de mudarse a Nueva York y hablábamos por Skype todos los días.
Un día, en medio de nuestras conversaciones, me levanté mientras hablábamos y me vio de cuerpo entero por primera vez desde hacía meses. ¿Y tus boobies? Me preguntó con los ojos como platos mientras me miraba de arriba abajo acercándose a la cámara. Están aquí. No, no están. Y tienes la barriga como una tabla de planchar, Dolly. ¿Qué te pasó? Nada, perdí un poco de peso. Ay, cariño, no estás comiendo, ¿verdad? Los demás no eran tan perspicaces. Empecé a salir más y a encontrarme con las amigas de la universidad. La gente me decía que se había enterado de lo de Harry y que lo sentían, que tenía una novia nueva, que me venía muy bien, una y otra vez y otra vez. Cada piropo me llenaba, como una comida. Salía y bebía constantemente para intentar distraerme del dolor que me causaba el hambre. Mi madre, cada vez más preocupada, dejaba platos de comida en la cocina para cuando volviera a casa, después de una noche de fiesta. Pensaba, con razón, que en ese momento había más probabilidades de que comiera. Yo aprendí a irme directamente a la cama cuando llegaba a casa. Para diciembre había yo perdido 18 kilos. 18 kilos en 3 meses. Me empezó a costar más reunir los pensamientos y llevar a cabo los estrictos rituales que me habían mantenido apartada de la comida hasta ese momento. Estaba exhausta. Tenía poco pelo y un frío constante que hacía que me dolieran los huesos. Me sentaba en la regadera para intentar calentarme con el agua tan caliente que me quemaba la espalda y me dejaba marcas. Le mentía constantemente a mis padres, preocupados sobre lo que había comido ese día y lo que iba a comer a continuación. Soñaba que devoraba montañas y montañas de comida y me levantaba llorando de frustración por haber roto estúpidamente el hechizo. A Hicks le quedaba un año en Exeter después de que las demás nos graduáramos. Un fin de semana, Sophie, Farley y yo decidimos acercarnos hasta allá en coche para pasar el fin de semana con ella y visitar los sitios a los que solíamos ir cuando estudiábamos. Este viaje también me daría la oportunidad de ver a Harry, que estaba terminando la carrera. Yo pensé que quizá eso me iba a ayudar a pasar la página. Le dije que teníamos que devolvernos las cosas del otro y accedió a verme. Las chicas me llevaron a su casa el sábado por la tarde y estacionaron el coche delante. «Te esperamos aquí», dijo Hicks con un bramido desde el coche sacando los pies y un cigarro por la ventanilla. Llegué a la puerta de la casa de Harry y toqué el timbre. «¡Ay, Dios!», dijo cuando abrió. «¿Estás...?» «Hola, Harry», contesté. Pasé a su lado y subí. Él me siguió. Nos quedamos cada uno en una punta de su habitación mirándonos fijamente. «Estás genial». «Gracias», le dije. «¿Me das mis cosas?» Sí, claro», me respondió. Dice perplejo y le entendí pendejo. Me respondió perplejo. Me dio una bolsa con mi ropa y mis libros. Yo saqué sus suéteres enrollados y los tiré en la cama. «Eso es todo lo tuyo que encontré en la casa». «Ok, gracias. ¿Cuánto tiempo te quedas?» «El fin. Vine con Farley y Soph y nos quedamos en casa de Hicks». «Ah, ya». «Salúdalas de mi parte, aunque seguramente no quieren saber nada de mí». Hubo un silencio breve mientras seguíamos mirándonos fijamente. «Siento lo de...» «No lo sientas», le solté. «Lo siento», dijo. «Siento haberlo hecho así». «De verdad, no lo sientas. Me hiciste un favor enorme», mascullé. «Mira, tengo las uñas largas, ya no me las muerdo. Me hice el premier manicure de mi vida, ¿lo puedes creer? Y solo me costó 5 libras. Le dije alargando las manos agresivamente hacia él. Oí el claxon del coche afuera. Sophie y Hicks estaban bebiendo latas de cerveza y ambas tocaban el claxon, mientras Farley daba manotazos intentando pararlas. «Tengo que irme», le dije. «Claro». Bajamos las escaleras en silencio y él abrió la puerta de la calle. «¿Estás bien?», me preguntó. «¿Estás muy... delgada?» «Sí. Estoy bien, Harry. Adiós». Las chicas me llevaron a comer curry para celebrar lo que veían como el final triunfal de todo ese desmadre. Yo piqué un poco de arroz y viví un vaso tras otro de cerveza. Me sentía más agitada, más humillada, más furiosa y más fuera de control que nunca. No sabía exactamente qué quería conseguir volviendo a ver a Harry, pero no había funcionado. No lo había conseguido. Me lancé a perder peso más rápido. Mi combustible era la rabia, pero empezó a estancarse el peso, una señal de que mi metabolismo estaba confundido,
y comenzaba a ralentizarse, de modo que comí aún menos. Mis amigas empezaron a sacarme el tema. Farley me dijo que pensaba que la obsesión me estaba carcomiendo. Intentó ayudarme a hablar de ello, pero yo esquivé sus preguntas con bromas. En general, había descubierto que era una buena táctica para que la gente no me agobiara, hacer bromas constantemente sobre lo poco que comía. Sacaba el tema antes que nadie lo hiciera, así sabían que no era un problema, sino una dieta. Y además, como no dejaba de repetir, aún estaba solo en la talla 5. No pesaba demasiado poco, simplemente antes pesaba demasiado. Seguí sin comer porque era lo único que podría controlar. Seguí porque solo quería ser feliz y todo el mundo sabe que cuando estás más delgada eres más feliz. Seguí porque a cada momento la sociedad me premiaba por esta autotortura. Me lanzaban piropos, querían ligar más, me sentía aceptada por la gente a la que no conocía, toda la ropa me quedaba genial. Sentía que por fin me había ganado el derecho a que me tomaran en serio como mujer, que todo lo que había pasado antes era superfluo. Había sido una tonta al pensar que nunca había merecido afecto. El amor pasó a ser el equivalente de delgadez y, por desgracia mía, esa creencia venía reforzada por todos lados. Mi salud caía en picada y el interés por mí subía como espuma. Dicen por acá, en mí también la rabia era la gasolina para alimentar mis conductas con la comida y la delgadez. En mí también. A mí también me pasó, chica. Una mujer nunca está lo bastante delgada. Ese es el problema. No se considera un precio demasiado caro el pasar hambre a todas horas o dejar de comer todo un grupo alimentario o pararse 4 noches a la semana al gimnasio Fitness First. Para una mujer, ser joven es empíricamente atractivo. Solo tienes que tener una buena sonrisa, un cuerpo normal, dan igual 5 o 6 kilos más o menos, un poco de pelo y usar un suéter pasable. Para ser una mujer deseable no hay un límite. Tienes que depilarte todas las superficies del cuerpo, hacerte el manicure cada semana, usar tacones todos los días, parecer un ángel de Victoria's Secret aunque trabajes en una oficina. No basta con una talla normal, algo de pedo y un suéter pasable. No es suficiente. Nos dicen que tenemos que ser como las mujeres que cobran por estar así porque es su profesión. Y cuanto más perfecta me esforzaba por ser, más imperfecciones me veía. Era más segura cuando llevaba una talla 9 que con 20 kilos menos. Cuando me desnudaba delante de alguien nuevo, quería pedir perdón por lo que podía ofrecerle y enumerar una lista de cosas que quería cambiar, como una mujer de clase media les dice a sus visitas: no miren mi alfombra, es horrible, les juro que la vamos a cambiar. Algunas de las preocupaciones de mis amigas empezaron a mezclarse con mi ira. Llegaba a las fiestas básicamente a medio vestir, después de días sin comer, y deambulaba en trance, capaz apenas de decir nada. Sabrina y AJ se habían juntado para irse de viaje y yo llegué a su fiesta de despedida tarde, demasiado débil para hablar con nadie. Me inventé una excusa y me fui a la media hora. Sentí como iba alejándome de mi vida y me fui encerrando cada vez más en una sensación de control completamente falsa. Y entonces me enamoré por primera vez. Estaba deambulando por una fiesta en la casa de una casa mugrienta de Elephant and Castle cuando conocí a Leo. Nunca había visto un hombre más perfecto. Alto, delgado, pelo oscuro y esponjado, mandíbula fuerte, ojos radiantes, nariz respingada, aire setentero, cara a medio camino entre Josh Brolin y James Taylor. Y lo mejor de todo, no era consciente de su propia belleza. Era un estudiante de doctorado hippie, un monomaníaco unicejo. Empezamos a salir poco después de aquella noche. Yo sabía que íbamos en serio porque no me acosté con él hasta 2 meses enteros después, porque quería desesperadamente que saliera bien, saborear cada segundo con él, no ir demasiado rápido. ¡Shh! No, denme un segundo. Sale, no, mami, si vas a llorar, salte. Él vive en Camden y al final de las noches que pasábamos juntos, normalmente hacia las 4 de la madrugada, me acompañaba a la parada del bus que hay delante de la estación de Chalk Farm y esperaba el número 5 que me llevaba a Edgware, a 16 kilómetros al norte. Desde allí daba un paseo de 45 minutos hacia el oeste de Stanmore, serpenteando por las calles
calles llenas de Volkswagen estacionados y viendo salir el sol detrás de las fachadas de ladrillo rojo. Era más feliz de lo que nunca me hubiera imaginado que podía llegar a ser. Una noche, cuando dábamos ese familiar paseo por Camden, se detuvo para besarme en medio de la calle, me pasó los dedos por el pelo y sintió los ganchos de mis extensiones. Me apartó el pelo abundante de la cara y me lo sostuvo detrás de la cabeza. «Estarías muy guapa con el pelo corto», me dijo. «Ni hablar», le respondí. Me lo corté por debajo de las orejas cuando era adolescente y parecía un fraile. «No, digo, muy corto. Deberías hacerlo». «Ay, no, no le quedaría mi cara». «Que sí, no seas miedosa, es solo pelo». No tenía ni idea de que solo pelo era lo único que yo creía que tenía de bueno. Solo pelo, solo clavícula, solo abdominales. Ese solo era lo que le había dedicado toda mi energía durante casi un año y era lo que yo creía que dictaba mi valía. Un mes después me llevé una foto de Twiggy, la famosa modelo de los 70, a una peluquería, me tomé un caballito de vodka y me corté 40 centímetros de cabello. Con ella se fue una parte de mi obsesión por el aspecto. Me la cortaron y cayó al suelo. Leo no se había percatado de mi secreto porque yo no quería que pensaba que estoy como una cabra, pero después de salir durante unos meses, ató algunos cabos. Yo había conseguido evitar cualquier situación en la que hubiera comida y cada vez que nos despedíamos de madrugada le decía que desayunaría más tarde. Al final, un amigo le dijo que pensaba que estaba enferma. ¿Tienes un problema?, me preguntó. No pasa nada, le dije, avergonzada y a la vez aterrorizada por perder a la mejor persona que había conocido nunca. Puedo apoyarte, puedo ayudarte, pero no puedo enamorarme de ti si no eres capaz de decirme la verdad. De acuerdo, tengo un problema, le dije, pero voy a cambiar, te lo prometo. Habría hecho cualquier cosa para que ese hombre se quedara en mi vida. El amor que sentía era agresivo y tenso, lo quería con pánico y compasión. Yo no me enamoré, el amor se apoderó de mí. Me cayó encima como una tonelada de ladrillos desde una gran altura. No tenía más remedio que dejar ir aquella obsesión que iba a destrozarlo todo. Así que lo hice. Leí los libros que tenía que leer, fui al médico, poco a poco gané 5 kilos. Poco a poco me acostumbré a comer con normalidad, volví a estar sana. Hasta intenté ir a reuniones de apoyo en centros sociales en las que, no lo creerán, lo primero que hacen es poner un plato de galletas en el centro de la sala y discutir sobre a quién le toca llevar algo de picar la semana siguiente, lo que me pareció tan inútil como poner una botella de Jack Daniels en el centro de una reunión de Alcohólicos Anónimos. Volví a enamorarme de la cocina, volví a enamorarme de la comida. Me pasaba los fines de semana cocinando y comiendo con Leo. Mi madre y yo veíamos repeticiones de programas de cocinas, como el de Fanny Craddock o el de Nigella juntas. Todo el mundo me decía sin parar que me veía sana cada vez que nos encontrábamos, y yo intentaba ignorar el pensamiento de que eso significaba que volvía a estar gorda. Había terminado la guerra. Empezó la recuperación sobre mi vida. Mi hippie me llevó de la esclavitud de la perfección, me liberó de la esclavitud de la perfección. Nos emborrachábamos y cortábamos mi pelo aún más corto. Él me cortaba greñas enormes con las tijeras de cocina mientras yo estaba sentada delante de la mesa exprimiendo limones de cerveza. En la cerveza. Terminé rapándome los 2 lados y me quedé con una cresta de mechones. Siempre usaba tenis de lona y sus suéteres y me pasaba días con él sin tocar un estuche de maquillaje ni rastrillo, algo completamente novedoso. Nos íbamos a pasar fines de semana a la costa y nos lavábamos la cara, el cuerpo y los platos en el mar. Las noches de domingo en las que nos aburríamos plantábamos una tienda en su habitación. Aquello era puro, libre, perfecto. No obstante, en el fondo, yo sabía que me estaba adoptando a los deseos de un hombre. Simplemente me había ido al otro lado del espejo. Leo detestaba que usaba demasiado maquillaje, así que me lo quitaba en el bus cuando iba a su casa después de una fiesta. Me quitaba los tacones, me ponía las botas. El peso que gané no fue algo que quería hacer por mí. Si no hubiera conocido a Leo, creo que hubiera seguido adelante, adelgazando. Pero por un golpe de suerte, él me ayudó a recuperarme del todo. Al crecer y afortunadamente hacerme más consciente del precioso regalo que es un cuerpo funcional, me sentí avergonzada y perpleja por haber tratado al mío tan mal.
Sin embargo, mentiría si dijera que creo que habrá un momento en el que ya no me afecte todo lo que viví en aquella época. Y es algo de lo que nunca te dice nadie. Puedes devolverme la salud a tu físico, puedes desarrollar una actitud racional, equilibrada y cariñosa en relación con el peso, así como el respecto a los buenos hábitos diarios, pero no puedes olvidar cuántas calorías tiene un huevo cocido ni cuántos pasos hacen falta para quemar cierto número de calorías. No puedes olvidar qué pesabas cada semana, cada mes de esa época. Puedes intentar olvidarlo tanto como quieras, pero a veces, en los días más difíciles, parece que nunca volverás a estar tan eufórica como esa niña de 10 años que se chupaba los dedos llenos de mermelada de colores. Nunca más. ¿Cómo se llevan ustedes con la comida? Creo que además es una de las cosas de la que también se habla muy poquito, pero uno de los lugares en los que también tenemos actitudes lesivas bien intensas y sostenidas a lo largo de la vida. Sobre todo en espacios en los que nos han dicho que la única forma de atravesar amorosamente el mundo es a partir de la restricción. De la restricción alimentaria, comiendo no tantos carbohidratos, por favor baje las grasas. De la restricción amatoria, donde solo ama a una persona a la vez. De la restricción intelectual, donde dedícate a esta sola carrera toda tu vida. De la restricción sexual, donde sí ten todo el sexo que quieras, pero ojalá solo tengas placer con una persona para siempre. Y luego entonces tengas hijos. Me parece en este momento, con esta lectura del mundo, que no existe conducta amable en ningún sentido desde los sistemas de restricción. Es decir, vamos a seguir obsesionándonos con ser un poquito más flacas, un poquito más altas, un poquito más... mientras todo nos diga que hay cosas que no debemos hacer para ser aceptadas, y luego deseables, y luego bonitas, y luego amadas. Y me parece una cosa muy fuerte, porque yo justo ahora estoy lidiando con mi cuerpo y con mi peso. Es tan fácil desarrollar un TCA y es tan difícil salir de allí porque todo mundo te premia cuando estás más flaca. Ahí vienen las cosas que aprendí con mi nutrióloga, con la que hacemos un plan de alimentación intuitiva, y con mi bariatra, que es uno de mis mejores amigos, que básicamente la premisa es: cuando estás sanando, recuperas peso. Y para alguien que ha pasado 22 de sus 30 años de vida intentando ser más flaca, es una experiencia muy formativa. Ha sido muy pesado. Honestamente no tengo mucho más que decirles porque creo que me toca demasiado el texto. De todo esto, lo que más recupero es que por fin se está poniendo rudo, que era algo que yo tenía muchas ganas. Pero bueno, eso. Supongo que vamos a dejar la grabación aquí.